Buenas noches, ya, ¿cómo están? ¿Cuántos vienen con hambre? ¿De tacos o de palabra? Muy bien. Dios ha estado hablando a nuestras vidas, especialmente a través del libro de Hechos, el capítulo 2. Y vemos la historia inmediatamente después que se derramó el Espíritu Santo, cómo Pedro les explica a los hebreos, a los judíos, que acababan de crucificar al Mesías, al Cristo, al enviado, al ungido de Dios. Y la primera reacción de ellos es de mucha tristeza, dice en el verso 37, 2:37 de la NBI, la nueva versión internacional. Hay muchas traducciones de Biblias para los que vienen por primera vez y tratamos de estudiarlas todas para ver qué es lo que, bueno, no todas, estoy exagerando, pero varias versiones para ver qué es lo que Dios está queriendo decirnos. Y dice que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Entonces, lo primero que tiene que venir es un dolor y una aflicción al ver qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas. Y lo que Pedro les dice es: arrepiéntanse, es la primera palabra que usa. La NTV creo que es arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Si es así, lo que dice la NTV dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y esa frase, volver a Dios, no la habíamos revisado de la manera que me gustaría verla el día de hoy. Porque, la palabra arrepiéntanse hemos visto ya y me gustaría repetirlo para que no se nos olvide. Cuando hablamos de arrepentimiento, las personas inmediatamente piensan en alguien puesto de rodillas, golpeándose el pecho o haciendo algún tipo de penitencia. Pero la palabra arrepiéntanse en el griego original significa: cambien su manera de pensar para que puedan realmente cambiar su manera de vivir. Y esto se logra a través de volvernos a Dios, y el bautizarnos cada uno en el nombre de Jesucristo no es más que identificarnos con el sacrificio y resurrección de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Todos los que estamos aquí, todo el planeta Tierra, toda la humanidad merecía morir por sus pecados. Y la belleza del Evangelio es que Dios dijo: ¿sabes qué? Voy a enviar a mi Hijo para morir por ustedes. Pero no solo morir, sino que también resucitar. Porque a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestra manera de vivir. Porque yo por años intenté cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de vivir. Mi esposa lo que me pedía después de 3 años de casado más o menos, cada semana aproximadamente: ¿por qué no nos divorciamos? Ya teníamos 1, 2 niñas, ¿verdad? Las mayores. Vamos a seguir siendo amigos. Y yo le decía: no nos divorciemos, yo te quiero mucho, ya me voy a portar bien. Y era una intención genuina, pero la verdad no podía. Hasta que Cristo vino a mi vida y comenzó a renovar mi mente y comencé realmente a acercarme a Dios, fue que pude ver las cosas con un poco más de claridad. Y esto es lo que habla la Escritura cuando dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y mucha gente piensa que lo que necesita es salvación de alguna situación específica, de una situación financiera, o una situación amorosa, o problemas con los hijos, o problemas con los papás. Y todo eso es válido.
Pero realmente de lo que necesitamos salvación primeramente es de nuestros pecados. Cuando nuestros pecados son lavados por la sangre de Jesucristo, miren cuál es el siguiente paso. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el regalo del Espíritu Santo, eso significa don. Y a través del Espíritu Santo es que una persona, un cristiano, realmente puede vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Ahorita mi esposa mencionaba, Cristo no vino a enseñarnos a morir nada más, vino a enseñarnos a vivir. Él estuvo aquí en la tierra por 33 años y los primeros 30 años estuvo sujeto totalmente a sus papás, porque esa era la tradición judía. Hasta los 30 años el hombre salió de su casa y comenzó a hacer su ministerio. Pero durante todo ese tiempo estuvo sujeto al gobierno de sus padres. Y ese es el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos. Tenemos problemas con la autoridad, tenemos problemas con el gobierno de Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro aquí menciona, primeramente cuando dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Varias versiones dicen vuélvanse a Dios. Y es lo que nosotros requerimos para que realmente nuestra vida pueda cambiar. Y el día de hoy esto es a nivel introducción, porque de lo que quiero hablar es de la renovación de la mente. Necesitamos que nuestra mente, que sea cambiado. Dame Efesios 4:22, por favor. De la NB dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y me resulta interesante que por qué nos piden que nos quitemos el ropaje de la vieja naturaleza. Yo te lo podría traducir en mexicano. Más o menos lo que nos están diciendo es, quítate todas las mañas con las que venías viviendo en tu vida pasada. Quítense, dice ¿qué? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y es bien importante que entendamos este asunto, porque son deseos engañosos. La gente cree que cosas que te causan placer son las que te van a traer felicidad. ¿Me están escuchando? Esto es bien importante que lo entendamos como un concepto de vida. Está bien interesante porque por eso es que la gente constantemente está buscando alguna forma de placer. Piensa en lo que quieras, pero es un placer que trae una satisfacción temporal, pero no trae una felicidad genuina. El único que puede darle al hombre la felicidad total es Dios. Mucha gente cree que la felicidad está en el dinero. Pero qué interesante me resulta ver que los millonarios más grandes que han existido en la historia han terminado locos o suicidándose. Se ponen, a menos que sean personas activas y que sigan trabajando y etcétera. O sea, lo que provoca entusiasmo y éxito en las personas es el ir escalando hacia la cima. Pero cuando llegas a la cima y ya lo lograste, lo que supuestamente todo hombre está anhelando, volteas para a todos lados y dices, ¿esto era? ¡Qué chiste! Porque son personas que han crecido o desarrollado sus vidas de una manera egoísta. Pero si tú desarrollas tu vida siempre pensando en glorificar a Dios y ayudar al prójimo, entonces tu vida realmente va a tener sentido. Y vas a encontrar una satisfacción y una alegría real. Por eso es que el apóstol dice, despójense. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Todas las mañas que tenía en el pasado, las tengo que hacer a un lado. ¿Y cuál es el consejo siguiente en el 23? Ser renovados
en la actitud de la mente. Ser renovados en la manera en que enfocamos nuestra vida. Ser renovado en la manera en que tratamos las situaciones. Ser renovados en la manera en que vemos el futuro. Mucha gente, miren, la naturaleza del hombre es así. El hombre quiere salirse por naturaleza con la suya. Somos egoístas. Así es nuestra naturaleza caída. Y algunos, si tienen la posibilidad de tener estudios y progresar e irse para adelante y para arriba, y etcétera, siempre el propósito va a ser seguir consiguiendo satisfactores que tú crees que te van a traer felicidad. ¿Sí me van siguiendo? Pero mientras tu vista estés única y exclusivamente en ti mismo, te vas a volver en una, aparte que ya eres una persona egoísta, en una persona que se va a deprimir. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar a alguien que tiene más que tú, o que sabe más que tú, o que es cualquier cosa mejor que tú. Y entonces estás como en la ruedita de los hámsters. ¿Sí han visto a los hámsters cómo agarran vuelo? ¿Para dónde van? A ningún lado. Exactamente. Y el propósito de Dios para nuestra vida es que le podamos conocer a Él. ¿Sí? Y dice, renuévense en la actitud de su mente. La Reina Valera dice, renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en la manera en que ven las cosas. Y el 24 dice, y vístanse y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Vistámonos como Dios se viste, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Ya nos podemos ir? ¿No? Seguimos un poquito más. Pero ¿cómo le hacemos? Porque miren, esto suena muy bonito. Dice, ok, yo sí quisiera vestirme de la manera que Dios se viste. Pero hay 3 tentaciones. Vi un estudio de Rick Warren, qué cosa más impresionante de enfocar esto. Y está basado en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2. Dice así el verso 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Primera de Juan 2:15. Y entonces alguno dice, hey, la pastora acaba de leer ahorita, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la Biblia es esquizofrénica. Te dice una cosa y después otra. O sea, de tal manera amó Dios a la humanidad. Dios ama a la humanidad, pero no está de acuerdo con el sistema que el mundo vive. Y quisiera que me lo proyectaras mejor de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente, por favor. Primera de Juan 2:15, vamos a leerlo, dice. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y quiero que entendamos este concepto, porque a veces queremos sobreespiritualizar estas cosas. Dios sabe que que todo el mundo tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de vestido, tiene necesidad de casa, tiene necesidad de un vehículo en que moverse, de dinero, o sea, estamos en este sistema. Y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahí no está diciendo que no las utilices. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Que no las qué? Ames. Hay mucha gente que se aferra tanto a las cosas de este mundo como que si aquí fueran a quedarse para siempre. Y esa es la tontería. Yo las veces que he visto una carroza fúnebre, nunca he visto una con tráiler atrás. ¿Sí les ha tocado o no? Como venimos, nos vamos. Con las manos vacías totalmente. Si es así, entonces usemos las cosas, pero no dejemos que las cosas nos usen a nosotros. ¿Seguimos?
16, por favor. Pues el mundo solo ofrece un intenso placer, un intenso deseo por el placer físico. Fíjense bien en todos los comerciales, los anuncios. Siempre te están haciendo creer, mira, si tú utilizas esta marca te vas a sentir bien o vas a ser parte de esta categoría. Tú tienes que manejar este carro, tú tienes que vivir en esta colonia, tú tienes que vestir esta marca. ¿O no? ¿Sí es así? Hubo un comercial que a mí me impresionó mucho y cómo tuvo éxito. El de Nike. ¿Se acuerdan cómo dice? Just do it. O sea, simplemente hazlo. Y ese es el criterio que el mundo está utilizando. Si se siente bien, hazlo. No importa a quién te lleves entre las extremidades, vamos a decir, para que no suene así muy grosero. ¿O no? Si es así como se está viviendo. La gente piensa, bueno, el pecado es privado, es personal. No, el pecado no es personal ni es privado. Cuando tú pecas, afectas a todas las personas que están a tu alrededor. ¿Si es así o no? Piénsale tantito. Y tú dices, mira, si lo haces en secreto, el mundo así se maneja. Estamos hablando de los placeres físicos, seamos específicos, placeres sexuales. Si nadie se da cuenta, no va a afectar a nadie. ¿Saben ustedes que hay compañías aquí en Obregón específicamente que ya no pintan las fachadas de los negocios? ¿Sí? Por el graffiti. ¿Sabes quiénes son los que escriben grafitis? Niños sin papás. Puedes sacar tu estadística y te va a llamar la atención. El montón de niños que están sin alguien que les diga, a mí me importas, yo te amo. Y el hecho, cuanto más grande, cuanto más elevado, cuanto más peligroso, hay algunos hasta que se han matado porque quieren escribir su nombre de una manera disimulada para decir, hey, existo. ¿Sí sabían eso? ¿Y eso de qué viene? De pecado, simplemente. Gente que dijo, se siente bien, vamos a hacerlo. ¿Y qué me importa a mí las consecuencias? O sea, miren, a mí me encanta la Biblia y la manera como Dios nos permite utilizar el cerebro. ¿Sí? Y te está diciendo, o sea, piensa bien, ¿cómo lo dice? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y andaba confundiendo el primero con el segundo. El deseo insaciable lo logran los anuncios en el cine, en la tele, en las revistas. Te hacen creer que tú necesitas con urgencia comprar. Mira, si tu pantalla, cuando salieron las pantallas, primero acuérdense las televisionzotas, aquellas que te ocupaban media sala, ¿se acuerdan? Que tenemos una televisión acá y después comenzaron a salir así y ahora sí, y ahora ya se desaparecieron casi, si la ves así como más delgadita y la gente piensa que debes de tener una televisión así para estar en el... ¿O no? Y todos los comerciales, fíjate bien en los comerciales, yo ya prácticamente no veo tele, nomás cuando juega la selección me gusta ponerme ahí, a veces hasta los ¿cómo se llaman estos? Andan hablando cada tontería ya que dan ganas de hasta verlo en silencio, ¿o no? Los comentaristas, hombre, ¿sí me están captando? ¿Sí ven lo que yo estoy viendo o estoy loco? ¿Sí estoy loco? Ah, no, así es, ok. Dios nos da cerebro, mis amados, para que lo utilicemos. Y el cerebro, igual que los músculos, si no los utilizas, se atrofian y hay que usar el cerebro. ¿Seguimos? Sí. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y mira el último, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Te ha tocado ir a fiestas? Bueno, yo he cambiado mucho mi círculo de amistades, pero antes era
casi qué marca de carro manejas, en qué colonia vives, en qué escuela están tus hijos, porque ya estás orgulloso si llegaste al estándar, ¿o no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ahora más bien, ¿cuánto debes? ¿Cuánto vales? No. Salen las tarjetas de crédito y cada tontería. ¿Para qué? Reina Valera le llama esto la vanagloria de la vida. ¿Qué es una vanagloria? Es una presunción tonta, ¿o no? Y hay un dicho que me tocó escuchar hace mucho. Dice, y la gente se pone a hacer fiestas con dinero que no tienen para impresionar a gente que le cae mal, ¿o no? Dice, no, oye, ¿sabes qué? Olvídate de eso, hombre. A libertad nos ha llamado Cristo. Si tú tienes la plata para hacer una fiesta así, etcétera, pues hazla. Pero si no la tienes, ¿para qué te vas a enredar? Hay una tradición mexicana muy fuerte, no, la quinceañera. Tienes que hacerle la quinceañera. La quinceañera es una tradición que viene del Oriente, que era para presentar a la hija en sociedad. Ya está lista para casarse. ¿Estará lista para casarse una niña de 15 años? Si tiene un año quizás o dos que dejó las Barbies. No. Buscar a una persona, o sea, en todo caso, hazla a los 18, a los 21, que esté casadera la chamaca, ¿que no? Ya les caí mal a alguna porque dice, ay, mi fiesta de 15 años. No es la intención de molestar a nadie, sino simplemente ver los criterios en los que el mundo te llevan, y es como una patineta que va a toda velocidad y tú te quieres subir en esa patineta y seguir el mismo ritmo, como Vicente, ¿se acuerdan? ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. No estamos diseñados para andar haciendo tonterías para darle gusto a la gente. Y no estoy hablando de convertirte en un religioso sangrón, sino una persona que sabe utilizar su cerebro. ¿Sí? Me encantó la manera de ver esto, dice. Y la manera como lo expresa la NTV, dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. ¿Están escuchando, mis amados? Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Al escuchar esta plática vi que hubo unos antídotos fantásticos. Son tres cosas. Una es el deseo de los placeres físicos. Dos, es la codicia de los ojos. Y tres, el orgullo de las posesiones y de lo que has adquirido. ¿Sí? El primer antídoto para esto es integridad. O sea, la gente piensa que el trabajo es el trabajo y que Dios, como que tu trabajo, los estudios, etcétera, son de este lado y de este lado es Dios. Incluso se utilizan términos como religiosos o seculares. ¿Sí? ¿Sabes que Dios es Dios de todo? ¿Se entiende? Dios no es Dios de lo religioso y no de lo secular. Hay gente que piensa, es que en México tú no puedes hacer negocios si no transas, si no das una mordida. Y eso es una mentira. Tú puedes hacer las cosas derecho y poco a poco, trabajando de una manera disciplinada y siendo bien administrado, te va a ir bien. Hagas lo que hagas. Pero el problema también es que hay un problema valga la redundancia, en nuestra mente con respecto al trabajo. Se han hecho tantas bromas aquí en México y en general en el mundo que tratamos de hacer lo menos para obtener lo más. Y eso no funciona. En el reino de los cielos Dios quiere gente chambeadora. Y Dios te dice, mira, sobre lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor.
O sea, lo que debemos de entender, quien realmente premia, quien realmente promociona o levanta a sus hijos es Dios. No es el hacer una sinvergüenzada o el comprar un boleto de lotería o andar haciendo. ¿Han visto todos esos negocios? Y dicen, oye, tú entra aquí, invita a tantos y etcétera, las famosas pirámides. Y mira, yo en un mes agarré tanta feria. Algunos están en el bote y otros andan escapados, quién sabe por dónde. ¿Sí o no? ¿Sí es así? No les está gustando lo que estamos hablando, ¿verdad? Parece. No estamos participando. ¿Sí es así o no? Sí. O sea, el dinero fácil no existe. ¿Sí? ¿Has oído eso que te dice, mira, si tú vas y compras esto, te voy a regalar? No me vas a regalar nada, no me engañes, hombre. Eso está considerado dentro del costo y etcétera y todo el rollo. Nadie te regala nada más que Dios la salvación. Así es como funciona este mundo y necesitamos estar atentos y vivos a esa cosa. Entonces, lo primero que necesitamos es ser íntegros. La palabra integridad significa que está hecho de un todo, total, no se separa en pedacitos. ¿Han comido pan integral? ¿Sí? Significa que el grano está completo, con todo y la cáscara y etcétera. Eso es ser íntegro. Tú eres lo mismo en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, donde quiera que te pares, tú eres la misma persona. A eso es a lo que estamos llamados. Y ser congruentes. O sea, a mí me preguntan a veces, pastor, ¿cómo lo hiciste para que todos tus hijos estén derechitos y amen a Dios y etcétera? Mi esposa y yo somos de una pieza. Lo que nosotros hablamos es lo que vivimos. Si hay algo que los chamacos no resisten, es la hipocresía y la falsedad. Dice, oye, ¿cómo tú me dices que, por ejemplo, los que le dicen a los hijos, cuando llegue el de la Coppel, dile que no estoy, dice. Imagínate que le estás enseñando al niño. Dice mi mamá que no está, que regrese la próxima semana. Suena tonto, ¿verdad? Pero eso es falta de integridad. O sea, nosotros le enseñamos a nuestros hijos, si tienes una deuda, primero es toma chocolate. Se la saben bien, ¿verdad? O sea, debes algo, págalo. Y si no lo puedes pagar, ¿para qué lo sacas? Después van y te lo quitan y te cuesta mucho más, ¿o no? Debemos de aprender a poseer las cosas cuando sea el tiempo de poseerlas. Con todos los engaños esas de las tarjetas, ¿me entiendes? Cómprelo ahora y páguelo en diciembre, como que si diciembre no fuera a llegar. Y como que si tu aguinaldo, si es que tienes aguinaldo, estuviera multiplicado por 100 o no sé qué. ¿Sí lo ves? Viaje ahora y pague después. Dice, sí, vámonos. Dice, ¿qué importa? Y después estás ahogando. Y ahí vienen los divorcios también, por problemas de finanzas que no se pusieron bien de acuerdo. No, si no puedes ir a Cancún, vete a Guaymas o ¿cómo se llama aquí? Al Cochori, donde está el puente, hombre, de aquí, a la Huibulay. Vete a la Huibulay, si no hay billetes para eso, ¿qué no? ¿Estamos aprendiendo algo, familia? Como 1 o 2 nada más. ¿Nos vamos entonces mejor? Integridad. Lo primero que necesitamos es ser íntegros, parejos. Como somos en un lado, somos en todos lados. Y eso la gente necesita verlo. Hay demasiada gente hipócrita que dice que ama a Dios y vive como el diablo. ¿Sí? Eso no se vale. Íntegros. La segunda es generosidad. ¿Quieres matar a todos esos demonios de la codicia y del orgullo y etcétera? Aprende a dar. A mí me causa gracia y ya no le debería platicar, siempre lo platico, pero en los Oxxos ya ni te preguntan. Y en los lugares donde redondean,
Porque dice, no, dice que le dije a un señor, casi me come, dice. Y eran 20 centavos. La gente tiene un problema con el dinero. Tiene una fijación con el dinero. Nosotros necesitamos aprender a soltarlo. Cuando tú sueltas, porque ese es el ejemplo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. Tú sé generoso y nunca te van a atacar estos demonios. ¿Ok? Y la tercera es la humildad. Y no hay la falsa humildad, no de que yo soy un gusano y etcétera. No es que no eres un gusano, tú eres un hijo de Dios. Lo que debemos de aprender es a reconocer nuestros defectos. Y decir, sabes que tengo este defecto, pero con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Miren, todos estos mismos trucos son los que usó Satanás desde el principio. Dame Génesis 3:36 creo que es. No, 3:6. Mira qué interesante. La mujer quedó convencida, vio que el árbol, primero lo vio, lo codició, que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, placer físico. ¿Y quiso qué? La sabiduría, para estar orgullosa. Dame Mateo 4, por favor. 1. ¿Sí se entendió? ¿Sí ve? O sea, el mismo truco, eso es lo que tiene Satanás, ¿sabes? No tiene creatividad, no es creativo. Los mismos trucos con los que se llevó a Adán y a Eva por delante, los quiso usar con Jesús, pero mira qué hermosura. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo, ¿qué dice? Mucha hambre, un anhelo físico, un deseo muy fuerte. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba la tentación, ¿no? ¿Podría Jesús haber convertido esas piedras en pan? Sí. Sí, pero mira cómo le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, dice. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dame la siguiente, por favor. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo. Si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Satanás está utilizando una verdad parcial, ¿sí? Y ese es uno de los engaños más comunes que el diablo hace. No es tan malo, te dice. Y aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Está hablando de orgullo o no? Pues tú eres el mero, ¿me entiendes? Va a mandar a tus ángeles. ¿Qué le dijo Jesús? Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La Reina Valera dice, no tentarás al Señor tu Dios. El siguiente, por favor. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Era como para despertar la codicia en Jesús. Mira todo eso que ves. Te lo voy a dar. ¿Tenía autoridad Satanás para hacer eso? Sí, claro que la tenía. Por a causa de la caída. Y nosotros no estaríamos aquí si Jesús hubiera caído en esa. ¿Qué le contestó? Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. A eso es a lo que estamos llamados, mis amados, a servirle solo a Él. Dame Hebreos 11:24, con esto cerramos, sería el último ejemplo. Este es Moisés, imagínate, era considerado hijo de la hija del faraón, ¿o no? ¿Sí es así? El faraón era la persona más importante de esa época en el mundo, porque fue cuando el asunto de la hambruna y etcétera, ¿se acuerdan?
Fue por la fe, adelantito de eso, estoy adelantando la historia. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres, ¿qué dice? Todo pecado trae placer, pero no trae felicidad. No nos enredemos, familia. El mundo está como está porque ha creído que a través del placer y hacer lo que le da la gana va a ser feliz, pero nunca va a encontrar la felicidad hasta que tenga un encuentro genuino con el Dios nuestro Salvador. Amén. ¿Quieren que veamos uno más? Mira, tienen hambre. Santiago 1, por favor. El verso 12. Es importante, mis amados, que conozcamos las Escrituras. Dios nos da salida para todo. O sea, no es cosa de que, ay, que me atacó el diablo y que ya no supe qué hacer. Mira aquí cómo lo expresa de una manera bien clara. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Esto es bien importante que lo entiendas. La tentación viene de nuestros propios deseos pecaminosos, dice la Reina Valera, los cuales, ¿qué dice? Hay algo bien importante. Una persona se me acercó y me dice, pastor, ¿qué hago? Me dice, yo tengo muchas tentaciones. Mira, le digo, no me acuerdo si fue Spurgeon o ¿cómo se llama el que escribió la tesis de la Reforma? Lutero, gracias. Dice, tú no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza. Tú no puedes evitar que una tentación pase sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido ahí. ¿Ustedes han visto a un pájaro hacer un nido? Va y le unta, quién sabe, ustedes saben qué, y pone otra ramita y etcétera. Y después, eso es lo que hace el pecado. Hacer un nido de pájaros en tu cabeza. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi cabeza esté completamente libre para hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Seguimos? Y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Mucha gente piensa y dice, no, es que yo veo muchos que viven en pecado y no les pasa nada. Sígueles la huella. Sígueles la huella nada más y después me platicas. Dios no miente, su palabra es verdad y Él no cambia. Dios es bueno, pero ha establecido lineamientos que necesitamos escuchar y aprender. Termino con este. Segunda de Pedro 1:4, por favor, de la NTV. Y debido a su gloria y excelencia, ahí estamos. Está hablando de Jesucristo, de lo que logró en la cruz. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Cuántos de ustedes participan de la naturaleza divina? O sea, ven la mano de Dios en muchos aspectos de su vida. Esa es la naturaleza divina. Dios actuando a nuestro favor en la vida. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Sí la ven? O sea, el asunto está completo y está
claramente entendible o no? ¿O solo yo lo entendí? ¿Sí lo entendimos? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Te quiere bendecir? Sí. Ok, pero te dice, hey, ponte vivo. Ponte vivo. No juegues con las tentaciones. Si tú juegas con la tentación, te va a arrastrar y va a dar luz al pecado. Y la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, tiene la capacidad de perdonarte una y otra vez, sí. El problema es que llega un momento en que nuestra conciencia se cauteriza y ya no tenemos la capacidad de arrepentirnos ni de pedirle perdón a Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona juega con el pecado, aún siendo un hijo de Dios. ¿Me escucharon bien? Al principio se siente incómodo estar en pecado, vivir en pecado y seguir pecando. Y el Espíritu Santo llamándote la atención y haciéndote sentir incómodo. Pero llega un momento, miren, había algo tan impresionante. Nos llamaba la atención a mi esposa y a mí, era un taquero en Guadalajara, que tenía todo el mantequero hirviendo, de esas bolitas que eran medio así, todo alrededor, aquí es manteca. Metía literalmente los 4 dedos y el dedo gordo a voltear la carne. Yo creo que tenía manos de asbesto, ha de haber sido un de los personajes de Marvel, de esos de los tenía, ¿qué te puedes explicar? ¿Están muertos los nervios o qué? Eso es lo mismo que hace el pecado cuando tú crees que esto es juego. Y yo creo, por la gracia y el favor de Dios, que hoy es un magnífico día para pedirle perdón a Dios. ¿Qué les parece? Quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento, por favor. Si Dios ha hablado a tu vida y tú quieres decirle, Señor, perdóname, la he regado y traigo la brújula totalmente extraviada, me gustaría conocerte. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por tu pecado, por el mío y por toda la humanidad. Si tú puedes creer eso, que Él vino a este mundo, nació de María Virgen, murió y resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, dice la Biblia que Él te regala la salvación. Si quieres hacer esa oración, yo te voy a guiar. Son importantes las palabras, pero más importante es la actitud del corazón. Si lo haces de corazón, Dios te va a tomar la palabra y va a venir a bendecirte. Padre Celestial, perdona mis pecados. Señor Jesucristo, gracias por cada gota de sangre que derramaste en esa cruz. Gracias por limpiarme de todo pecado. Te pido perdón por ellos. Creo que moriste en esa cruz, pero resucitaste y estás vivo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Y quiero tomar la decisión en esta noche que Jesucristo mismo, a través de su Santo Espíritu, venga a vivir a mi corazón y se convierta en mi único Señor y Salvador, y me enseña a vivir aquí en la tierra y hasta la eternidad como un hijo tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.